aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy, muy grande. Vamos a la palabra, Moisés. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea. Job capítulo 8, verso 7. Quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado, repita conmigo, dice, será muy grande. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Señor, úsame para la gloria de tu nombre. Dame la gracia para predicar tu palabra. Inspírame, dame inteligencia, dame luz, dame claridad, ilumíname y que pueda bendecir a muchas personas a través de esta palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda. Bueno, estamos viendo lo que se llama el primer discurso de uno de los amigos de Job, Bildad. Él no entendía y él no sabía que lo que estaba aconteciendo con Job era una prueba. Él no lo entendía. Como hay gente que tampoco entiende el trato que Dios tiene contigo, porque con todos Dios tiene un trato distinto, un trato diferente. Así que Bildad, su hijita, no entendía lo que le estaba pasando, veía a su amigo Job como se habían muerto sus hijos, y él pensaba, como cualquier hombre en aquel tiempo, que era la justicia divina, que era un castigo de Dios. Lamentablemente hay mucha gente que piensa así cuando a ti te está yendo mal, cuando te enfermaste, cuando perdiste el empleo, cuando se fue a la quiebra tu empresa, cuando algo le pasó a tus hijos. Lamentablemente hay gente que tiene ese pensamiento. Me recuerda en este mismo momento el Señor esa palabra cuando dice que iba Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos, y de repente vieron a un ciego de nacimiento que estaba junto al camino. Cuando Jesús se detiene, entonces le preguntan los discípulos al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este? ¿Pecaron sus padres para que este haya nacido ciego? Y Jesús dice, no es que pecó este, no es que pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque hasta ese momento, en la cultura y en la religión judía, ellos no podían entender de que una persona estuviese pasando una desgracia sin ser por causa de su pecado. Habían entendido literalmente la ley. Si soy justo tengo que ser próspero, si soy justo tengo que ser bendecido. Es lo que hacen hoy día muchos predicadores también. Pero ¿qué pasa con la gente que está pasando por el proceso? La gente que está sufriendo. La gente que está atravesando por los momentos difíciles. Por eso los amigos de Job no le agradaron a Dios, porque no hablaron lo recto a Job delante de los ojos de Dios. No hablaron lo recto, ellos hablaron equivocadamente. Y entonces él le dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado.
Y él le dice, pero si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Eso es una verdad. Lo que no era verdad, porque él no lo sabía, es que Dios había cortado a los hijos de Job por el pecado de ellos. Pero este hombre dice una gran verdad, que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Me encanta lo que dice esta palabra, porque esto se cumplió en la vida de Job. El postrer estado de Job, bendito sea el Señor, fue muy, muy grande. El postrer estado de Job fue muy, muy grande. No dice que fue grande, dice que fue muy grande. Y yo quiero hablar hoy día a la gente que hoy está pasando por un proceso. A esa gente que le ha tocado vivir el día de las pequeñeces. Ese día en que no podemos hacer nada como queremos porque no tenemos recursos. Pero aunque no tenemos grandes recursos, hacemos lo que podemos, lo que está a nuestras manos, lo que viene a nuestras manos. Me encanta lo que le dice el Señor a Saúl a través del profeta Samuel. Y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, señales que vendrían sobre él, haz todo lo que tengas a la mano porque Dios está contigo. Hay momentos en que las cosas que tienes a la mano no son muchas. Los recursos no son muchos. El conocimiento es poco. La fuerza que tienes es poca. Los recursos, el conocimiento, la fuerza, la influencia que tienes es poca. Pero Dios te quiere llevar de lo pequeño a un postrer estado que será muy grande. Siempre me recuerdo de un sueño que una vez tuve. Fue clarísimo. Y yo estaba recién llegado acá a la población donde estaba la iglesia. Y me acuerdo que cuando yo llegué acá a Macul, la población Santa Julia sacaba la iglesia a la calle. Sacaba la silla, improvisábamos una tarima bien humilde, bien pobre. Y ahí comenzaba yo a predicar la palabra. Ahí comenzaba yo a predicar la palabra. Damos gracias porque podemos estar aquí en la radio hoy día predicando la palabra del Señor y llegando a tantos amigos. Y me recuerdo que en ese tiempo ese era mi espacio. Y una noche soñé que yo estaba predicando en esa humilde tarima y venía en el sueño el hermano Gigi Ávila. Era sorprendente porque un hombre de edad, pero en una moto potente, poderosa, una moto pero potente. Y él viene sentado en su moto y me dice, ¿qué estás haciendo, Daniel, acá? Y yo le dije, bueno, estoy predicando a las personas. Pero él me dice, pero no, así no, Daniel, me dice. Acá no. Yo te voy a llevar a un lugar donde tú ganes más gente. Bueno, en ese sueño yo tomo una moto, pero la moto mía era antigua, una motoneta, pero no corría tanto. Y lo sigo. Y me lleva a un lugar donde yo miro, al lado izquierdo había negocios, al lado derecho había negocios. Cuando de repente el hermano Gigi Ávila toma la moto y ¡bum! Ya no lo pude seguir y me quedé ahí.
miré a los dos lados y habían comercio, negocio. Ese fue el sueño. Hablé con mi obispo, pastor presidente en ese tiempo, Carlos Lago, y le dije, tuve este sueño. Yo había sido 12 años evangelista antes de ser pastor. Entonces me dijo, hijo, no te vas a volver loco, dejar el pastorado, tú eres un pastor, así que no se te ocurra dejar el pastorado. No, le dije, pero algo me quiso decir ese sueño. Y me recuerdo muy claro que un día cuando vamos llegando, después con el tiempo, el Señor nos dio un programa de televisión, nos dio un programa de radio, y a través del programa de televisión se nos abrió una puerta en el Teatro Cariola, en Santiago Centro. Y cuando voy llegando a un culto, veo negocios a mi lado derecha, tiendas a mi lado izquierda, locales comerciales. El Señor me recordó y me dijo, esto era lo que quería. Y levantamos una iglesia en el centro de Santiago sin dejar la iglesia acá en la comuna de Macul. Cuando vino la pandemia y se cerró el teatro, porque los teatros fueron lo último que abrieron, y se abrieron las iglesias, gracias a Dios nosotros ya habíamos construido un templo acá en la comuna, y los hermanos que iban al Teatro Cariola se congregaron con nosotros y nuestra congregación se duplicó o triplicó o cuadruplicó. Pero Dios me llevó de lo pequeño a lo grande. Yo siento al Señor. Yo no sé cuál es tu estado, pero Dios dice en su palabra que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy, muy grande. Me gusta, dice, si tú de mañana buscares a Dios, ay, santo Dios, y rogares al Dios Todopoderoso, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y fueres recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu estado primero sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y la Biblia habla en el mismo libro de Job. Y esto es lo maravilloso. En el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 12, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primer estado, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Si la prueba fue grande, la bendición fue más grande. Yo quiero que usted escuche esta palabra. Si la prueba fue grande, la bendición fue más grande. Porque Dios es así. Ahí tiene el caso usted de Noemí. Noemí tenía las manos llenas. Por una mala decisión, quedó con manos vacías. Cuando volvía, dice que la gente de su pueblo no la reconoció. Dijeron, es Noemí. Parece que es Noemí. Quizás era una mujer alegre, su semblante irradiaba alegría, hermosura. Su nombre era dulzura. Noemí significa dulzura. Pero se había vuelto una mujer amargada, avejentada. El dolor se veía en sus ojos, se marcaba en su rostro la tristeza. Era tanto que no la conocían sus vecinos y dijeron, se parece a Ruth. Alguien dice, sí, es la moabita y viene con su suegra, ¿cierto? Con Noemí. Noemí es con su nuera.
Y alguna se acerca y le dice, Noemí, no me llames Noemí, llámame Mara, llámame Mara, porque en la amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero lo que no sabía esa mujer, que Dios estaba despertando para venir en su auxilio, que su nuera se casaría con uno de los hombres más ricos de Belén, Booz, hijo de Salmón, que se había casado con la mujer ramera de Jericó, pero que esa descendencia fue bendita, porque de ahí vino el Mesías, el libertador, el redentor por excelencia. Y cuando se casa Ruth con Booz, dice la Biblia que entonces cuando tienen un hijo, esta mujer Noemí toma a su nieto y lo hizo como su hijo. Y en el pueblo todos la alabaron. Y después de haber vuelto pobre, Dios le volvió a llenar las manos y tuvo más que cuando se fue. Ay, santo Dios. A lo mejor has cometido errores, te apartaste del evangelio. Tus manos estaban llenas y ahora tus manos están vacías. Por favor, no me llames Noemí. Hay gente que se fue al mundo y dice, no me diga hermano. Por favor, no me diga hermano. Yo ya no soy hermano. Por favor, no me llamen así. Me fui con las manos llenas y ahora tengo mis manos vacías. Hay gente que puede tener dinero, pero sus manos están vacías. Pero la noticia que te tengo, que si tú hoy buscas a Dios, Él hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio que ves ahora sea pequeño, tu postrer estado, aleluya, siento al Señor, tu postrer estado será grande. Yo no sé cuánta gente hoy me está escuchando. Tu postrer estado será grande. Zacarías el profeta dice, ay de aquellos que menospreciaron el día de las pequeñeces. Si hay un pastor, si hay un hermano encargado de obra y estás comenzando y no son más que 4 hermanos y estás haciendo culto en la casa, son 2, son 3. Quiero decir que aunque tu estado principal sea pequeño, no menosprecies el día de las pequeñeces, no menosprecies la bendición. Es tu campo, es lo que Dios te dio. Cuídalo, riégalo, aleluya, trabájalo, es lo que Dios te dio, aleluya. Hace poco estuve predicando en una iglesia a la orilla del cerro Santa Lucía o San Cristóbal. Y fuimos con mi esposa y me acordé, el Señor me acordó cuando vivíamos en una mediagua, en una pieza muy pobre. Al fondo del sitio de mi papá, ahí vivía yo, una mediagua. Me costaron 70,000 pesos y eran de palo de 2 por 1. Ni siquiera de 2 por 2, de 2 por 1. Y un día nos fue a visitar la visitadora social para darnos la tarjeta CAS, que se llamaba en ese tiempo. Y cuando llegó, vio la casa tan ordenada, las tablitas enceradas, todas las cosas en su lugar, le dijo a mi esposa tendría unos 20 años, 21 años, 22 años, no más que eso. Le dijo, usted es una mujer muy ordenada y limpia. Yo la felicito. Porque he ido a otros lugares, porque no por ser pobre tenemos que ser descuidados. Hoy el Señor nos ha dado una linda casa. Ha bendecido a nuestra familia y a nuestros hijos. Pero si en lo poco tú haces las cosas bien, en lo mucho Dios te pondrá. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande.
Yo no sé si hay alguien que me dice, esta palabra es para mí. La tomo. Tomo esta palabra para mí. Aunque tu principio sea pequeño, sé fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho. Dios te pondrá en lo mucho. Dios te pondrá en lo mucho. A alguien le habló el Señor. ¿Cuántos me escriben un amén ahí en el celular? ¿Cuántos me dicen un amén los que van escuchando la radio en el auto? Amén. Y dice, bendijo Jehová el postrer estado, dejó más que el primero. Si perdiste tanto en la prueba, la lucha, te tengo una buena noticia. Dios dice, tengo más para ti. Recibe la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y